instrumento típico de Israel, pero más allá de eso no. Porque lo principal, ¿qué es lo que era? La predicación de la palabra, las enseñanzas. Entonces, si es que había alabanza. Hoy en día se ha llegado al punto de que pareciera que las alabanzas o el tiempo de adoración es más importante que la palabra. Entonces hay lugares donde se extiende demasiado el periodo de alabanza y empequeñecen o achican demasiado el tiempo de lo que realmente importa, que es la palabra de Dios, y el orador o el que está haciendo la palabra tiene que reducirlo al máximo para que la gente no se aburra, para que las personas no se queden dormidas. Y justamente ahí donde estábamos leyendo en Hechos, no vamos a ver ahora, dice que Pablo estuvo predicando desde la mañana hasta la noche, imagínense, sin parar. Y un hombre se llamaba Eutico, o un joven, perdón, se quedó dormido y se cayó y murió, dice la Biblia. Y eso interrumpió la predicación porque fue Pablo y oró por él. ¿Y qué es lo que pasó con ese joven? Resucitó. Le dijo, resucita, así que ponte a escuchar de nuevo porque voy a seguir predicando. Y dice la Biblia que siguió predicando. Y no es porque Pablo le gustara hablar, sino que era porque, imagínense que Pablo no iba a tener nunca más la oportunidad de hablar en cada iglesia, era la única. Si usted lee la Biblia, él en muchas cartas les escribe a los de Tesalónica, a los Corintios, le dice, cuánto deseo tengo de ir a verlos, pero no puedo. Porque ahora mi mente está en Roma. Y ahí vemos como Pablo aprovechaba cada oportunidad, y lo más probable es que cada predicación yo creo que está todo el día, porque después tenía que irse. Y yo creo que los hermanos también lo escuchaban de buena gana porque tampoco lo iban a escuchar de ahí en adelante. No había forma de grabar. Algunos quizás tomaban notas. Entonces, no era como, ¡ay, qué terrible escuchar a Pablo! No creo que haya sido tan terrible. Porque era como una persona que uno nunca... como una celebridad que uno espera verla en persona cuando el tiempo pasa volando. Y en esa época no había música que conocemos hoy dentro de la iglesia. Y cerca del siglo XIX y XX nació la música electrónica. O sea que nosotros la podemos oír o se puede hacer sin necesidad de instrumentos musicales, como lo que estamos haciendo ahora. Esta es música electrónica, porque nadie está tocando en sí, está grabado. Bueno, Pierre Schaeffer fue un ingeniero, compositor, músico, y aparte era francés, que es una cualidad, ¿cierto? No. Mire todas las cualidades que tiene este hombre. Un ingeniero, tenía que haber estudiado harto. Compositor, para ser compositor le tiene que haber gustado el arte. Y músico, que literalmente inventó la música electrónica. De modo interesante, la primera pieza que grabó en película de acetato fonográfico, que es el famoso vinilo, incluía un diálogo en griego, el idioma de la razón. Usted sabe que los griegos son conocidos por su filosofía, sus pensamientos. ¿Y por qué estaba en este idioma? Porque era el idioma de la razón, lo cual constituía una forma de declararle al mundo que la razón había triunfado filosóficamente sobre la fe. Al fin y al cabo era francés. O sea, estaba contra lo que el Señor había establecido como la fe. Era como una especie de contrapunto o contraste a la fe de las personas que estaban en esa época. Hasta ese punto, la mayoría de los músicos o de los compositores clásicos eran creyentes en Dios. Tenemos a muchos. Como yo le mencioné a Johann Sebastian Bach, el mejor de todos, de acuerdo a los músicos, que compuso obras maravillosas que hasta el día de hoy se admiran de lo grande que ha sido esa música. Pero ya más adelante, quizá dado porque la iglesia les apartó un poco el espacio, comenzaron a surgir otro tipo de compositores, de músicos, pero que ya no daban la gloria a Dios con sus composiciones, sino que simplemente lo que ellos creían correcto. Y en este caso aparece este hombre, y ¿qué es lo que coloca o qué es lo que hace? Un diálogo en griego, como diciendo aquí lo que la fe nos dice que creamos no es tan así porque también nosotros podemos pensar. Entonces está tratando de poner
una cierta distancia con los cristianos o con la fe. Desde 1860 hasta hoy, después vamos a leer esa cita, vamos a leer lo que dice ahí. Pierre vivió una vida muy productiva y prolífera, pero sobre todo influyente. Hoy nuestros jóvenes DJs, ¿usted sabe lo que son los DJs? Aquellos que mezclan música para las fiestas, para muchas cosas, incluso de DJ cristiano, que obviamente hacen para el Señor. Ellos mezclan la música en las computadoras y ofrecen un espectáculo musical electrónico sin saber que en la primera mitad del siglo XX un francés, un artista moderno, dio inicio a un estilo musical que pondría a bailar a generaciones enteras y comenzó haciendo a un lado lo espiritual y deconstruyendo a la música. Bueno, yo creo que de la gran mayoría de los que estamos aquí hemos ido a algún matrimonio, ¿cierto? Está el DJ ahí poniendo música. Se le dice música DJ, ¿cierto? ¿Y a qué se debe? A que este hombre pudo lograr grabar en este formato esta música. Y al grabarlo podía generar sonidos, música, sin necesidad de tener gente tocando. Entonces él con un aparato reemplazaba a los músicos en este sentido. Y es interesante, hermanos, que desde esa época en adelante comenzaron a cambiar las cosas respecto al arte, principalmente relacionado a la música. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 22:30, que está relacionado a esto. Vamos a ir al libro de Ezequiel, un profeta mayor que está luego de Jeremías. Ezequiel 22. Alguien que lo tenga lo puede leer fuerte. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Hermana Cristina. Solo el 30. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlo, pero no encontré a nadie. Muy bien. Desde esa época en adelante pareciera que Dios hubiese mirado a los artistas, a los músicos y dijera, ¿a quién puedo encontrar para usar, para bendecir a esta generación? Y pareciera que no encontró a nadie. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría, por no decir casi todos, los que comenzaron a surgir como grandes artistas, comenzaron a dejar de lado a Dios y a decir que ellos por sus propios méritos o darle gloria al hombre y dejando de lado a nuestro Señor, como lo habían hecho los músicos desde ahí hacia atrás. ¿Se da cuenta cómo este hombre ya no le estaba dando la gloria a Dios? Y de ahí en adelante todos dijeron, esto es de nosotros lo hicimos. Ahora con esto no estoy diciendo que la música electrónica es mala, sino a lo que me refiero es que ya la visión comenzó a cambiar. Quizás porque algunos en las iglesias, en esa época no me refiero hoy en día, porque en las iglesias, pastores, líderes, comenzaron a ver que ya teníamos que ser más ceremoniosos, empezaron a dejar a los artistas de lado porque se empezaban a portar mal. Y esto es un punto que ya he tocado antes, porque a veces el arte incomoda, o los artistas son difíciles de poder encasillar o poder mantenerlos a raya. Entonces esto incomoda a las personas que están a cargo de ciertas situaciones, de cierta iglesia. Entonces pronto comenzó esto a surgir más en las personas que no aman a Dios que los que sí aman a Dios. Como que se les cerraron las puertas dentro de la iglesia. Porque quienes debían fomentar el arte, principalmente debían ser los cristianos. Porque Dios nos dio la capacidad de admirar el arte. Y de hecho el Señor mandó en el Génesis a hombres a hacer obras de arte y también de ingeniería, como por ejemplo las herramientas que comenzaron ellos a construir, ¿se acuerdan? Cuando lo vimos, y también instrumentos musicales. ¿Sabe que hay un hombre
que musicalizó la película La Pasión de Cristo. Y es un multiinstrumentista. Y la banda sonora, podríamos decir, de esa película, la hizo este hombre, obviamente con otros músicos, pero la hizo exclusivamente, y ese hombre es un hombre que ama a Dios. No es un ateo, es alguien que ama a Dios. ¿Y sabes lo que hizo ese hombre? Dios le dio una capacidad tal que en un momento de la película, cuando a él se le dio la oportunidad de decir, en esta escena voy a poner esta música, en esta escena voy a poner estos instrumentos, así lo hacen. Él no encontró el instrumento adecuado, ¿y sabe lo que hizo? Lo creó, lo inventó. Dice que él necesitaba una especie de flauta que no le daba, ninguna de las creadas le daba el sonido que él quería. Entonces Dios le dio la sabiduría y él creó instrumentos para esa película, imagínense. Llegar a ese punto de crear un instrumento para eso. Y uno diría, pero ¿cómo tanto? Es mucho una película. No, porque ahí se estaba retratando el sacrificio del Señor. Y este hombre ganó mucha relevancia en el mundo de la música debido a eso. No, yo no creo que él haya buscado, ya, ahora me voy a hacer famoso con esto. Él simplemente tenía como objetivo darle gloria al Señor. Y ahí después cuando uno ve la película, obviamente se emociona y todo esto y hay un trabajo detrás. Pero luego comenzaron a surgir lamentablemente personas que no conocían al Señor, pero no por eso, no estaba la mano de Dios inspirando a esos hombres para que lograran eso. Pero el Señor buscó y lamentablemente no encontró. Y la pregunta es, hasta el día de hoy, por eso puse ahí hasta hoy, ¿pasa eso? ¿Pasa que el Señor busca personas que estén dispuestas a crear cosas nuevas, a disponerse a crear, ya sea con el tema de la ingeniería o también con el punto de vista del arte, que honren a Dios? ¿Están dispuestos o no? Los amantes de la música, ya sea como arte o entretenimiento, le deben mucho a cristianos como Bach, Vivaldi, Handel, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Dvorak, Stravinsky y muchos más, sin incluir a otros grandes compositores e intérpretes de una música contemporánea que ha probado ser no perecedera a pesar de las modas musicales. En especial la influencia del jazz y el gospel en la música pop y el rock de nuestra era resulta innegable. Las figuras de influencia en estos géneros fueron en su mayoría hombres y mujeres de fe. Comenzaron a surgir estos hombres que no conocían a Dios y que no le dan gloria a Dios, sino que a sus propios pensamientos. Pero de alguna manera Dios se encargó de levantar hombres y mujeres, aún de los momentos más difíciles. Usted sabe de dónde surgió el gospel. ¿Cómo? De la esclavitud. Cómo estos hombres adoraban a Dios con sus voces, hombres y mujeres. En esos campos de algodón, ellos alababan a Dios. Y ahí viene también el jazz, que es una improvisación. Obviamente que es una improvisación, pero no es al lote, es guiada. Y se debe estudiar jazz, es algo complicado, no es llegar y empezar a tocar cualquier cosa. Y ahí vemos cómo Dios tocó el corazón de estos hombres para entregarle algo nuevo. Hasta antes de eso, ¿estaban los instrumentos? Sí. O sea, cualquier persona podía llegar a tocar ese instrumento y hacer cualquier estilo de música. Pero Dios los tocó para hacer algo que se llama el gospel, que hasta el día de hoy uno lo llama, y se llama música sacra o música santa, música del alma, porque es para alabar a Dios. Y el jazz, que es también algo que surge en el momento. Ninguna pieza de jazz es igual a la otra, porque surge en el momento de acuerdo a lo que estén ahí jugando o viéndose ahí los que están tocando, y eso es algo bonito. Por eso a la gente le gusta, o los que saben, le gusta ver el jazz porque siempre es algo nuevo. Y verlo en vivo es otra cosa. Entonces vemos cómo Dios igual tiene el poder para tomar a hombres y mujeres y levantar su nombre en estos espacios, como leer la música. Y esta música, ya sea el gospel o el jazz, también ha influido en el pop y el rock hasta nuestra era. Veamos lo que dice Santiago 5:17. Santiago
Si alguien lo tiene, me dice para que lo lea. Hermana Edulia. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que lo llevase, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Muy bien. Elías. ¿Usted sabe quién fue Elías? Un gran profeta de Dios que el Señor llamó en un momento muy difícil en Israel. Israel se instituyó en la tierra prometida, vinieron los jueces, luego ellos pidieron un rey, llegó Saúl, Saúl murió, se instituyó David como el mejor rey de Israel, murió David, ¿y quién quedó? Salomón. Salomón no se portó muy bien, Dios dijo, hasta aquí nomás llegó tu reino tranquilo, así que cuando mueras se va a dividir tu reino. Murió Salomón y se dividió el reino con su hijo Roboam y Jeroboam por otro lado. Y ahí comenzaron a haber 2 reyes paralelos. Un rey en Judá y un rey en Israel. O sea, 10 tribus para allá con un rey de Israel y Judá con Benjamín, con un rey que tiene que ver con la descendencia de David. Y acá prácticamente era cualquiera, los que aparecían. Y ahí empiezan a aparecer un montón de reyes. Y ahí usted donde encuentra ese libro, Primera y Segunda de Reyes. Y dentro de esa tremendo caos, porque cada uno se portaba más mal. Cada uno de estos reyes, si usted lee, dice, cada uno no levantaba honor a Dios, sino que levantaban postes a las diosas, a Moloch, a Dagón, a Baal. Eran terribles las cosas que hacían estos reyes de Israel. Y vemos como en esa época terrible, dentro de uno de los reyes, en la época de los reyes, de Acab, uno de los reyes que no hizo la voluntad de Dios, pareciera que todo va mal. Uno está leyendo y es como, es fea esta historia. ¿Quién aparece? Elías. Aquí aparece Elías. Elías fue un hombre poderoso en el Señor, un hombre que oraba para que no lloviera. ¿Y qué es lo que pasaba? No llovía. Y dice la Biblia que cuando él oró, comenzó a llover. Debe ser genial tener esa facultad, ese poder. Donde digan, hay sequía. Y uno diga, Señor, por favor, que pueda llover. Y empiece a llover. Y todos los meteorólogos digan, ¿de dónde aparecieron estas nubes? Bueno, Elías hizo muchos más milagros por la mano del Señor. Resucitó al hijo de una viuda, ¿se acuerda? Hizo que también le fluyera en ese sentido el aceite y no... porque esa mujer se iba a morir de hambre. Él, una vez que, antes de ser arrebatado al cielo, con su manto tocó el río y el río se detuvo. No es que se partió por la mitad, el río se detuvo, porque usted sabe cómo son los ríos. El río tiene un puro cauce. Entonces se detuvo de un lado y él pudo pasar. Y no se desbordó el río. O sea, se detuvo la corriente. De alguna manera el Señor se encargó de que físicamente no pasaran. Pasaron. Yo creo que después Eliseo decía, ¿y ahora cómo me voy a devolver? Sí se va. Pero justamente cuando el Señor se lo llevó en un torbellino, así se lo llevó el Señor en un torbellino, no se lo llevó en un carro, porque si no, el carro simplemente lo separó, porque eso dice la Biblia, se le cayó el manto y ahí quedó, Eliseo quedó con el testimonio, podríamos decir, de Elías, y él recibió una doble porción del espíritu de Elías, y él pudo hacer lo mismo para regresar. Dice la Biblia que él invocó al Dios de Elías y nuevamente pudo pasar por ese río. Y dice la Biblia que habían unos profetas, no sé si se acuerda de ese detalle, que llegaron y le dijeron, vimos que lo que le pasó a Elías, ¿quieres que lo busquemos? Y él le dice que no. Y le insistieron, así que comenzaron, porque ellos creían que Elías había salido volando y había quedado tirado por allá en un monte. Pero obviamente Eliseo sabía que él ya había ido al reino de los cielos. Pero ellos lo buscaron y dice la Biblia que no lo encontraron. Era obvio, pero ellos lo quisieron hacer. Entonces, un hombre poderoso que no vio la muerte, sino que subió vivo al cielo, es algo maravilloso. Y es un hombre que aparece en el monte de la transfiguración junto a Jesús. ¿Y qué es lo que dice Santiago de este hombre?
que era así un intocable, alguien que andaba en las nubes, así como que no lo podíamos tocar. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. O sea, tenía pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para ser usados por Dios no necesitamos, ¿cierto?, andar en las nubes, ser 100% santos, porque el Señor no busca eso en realidad, que es lo que busca, que nosotros nos dispongamos a hacer su voluntad. Porque estos hombres tenían su carácter. O sea, yo creo que si los conociéramos nos caerían mal. En serio. Igual que Pablo. Yo creo que si conociéramos a Pablo, ¡oh, hermano pesado! Debe haber sido muy pesado. Claro, era muy estricto. Recuerden que Elías le decía a Eliseo, quédate aquí, y él le decía, no. Entre los dos pelean, no, porque yo te tengo que ver. Y vemos cómo después Eliseo se devuelve y habían unos jóvenes que dijeron, calvo, calvo, sube, calvo. Y él dice que los maldijo, ¿y qué pasó? Aparecieron 2 osos y los despedazaron. Entonces, tenían su carácter. Y vemos cómo el Señor puede usar a personas que tienen errores, tienen fallas, y si nos ponemos a buscar, hermanos, a personas que puedan dar la talla para representar, por ejemplo, hoy en día buscamos representantes, que los evangélicos tengan un representante, o los que piensan así, los que creen en Dios, nunca lo vamos a encontrar, porque al que pongan, un lado va a decir, no, ese no, nosotros tenemos uno mejor, y el otro va a decir, no, ese no, porque lo pillamos haciendo esto, y todos tienen sus yayas. El único que no le pudieron pillar sus errores fue a Jesús. Imagínense, hermanos, teniendo un grupo de personas siguiendo a Jesús durante 3 años, todos los días, viéndole las fallas, no pudieron encontrar nada. Yo creo que, como se ha enseñado, si a nosotros nos pusieran, ¿cierto?, un detective privado, yo creo que el primer día ya estaríamos, no, este ya es el diablo mismo. Satanás se porta mejor que este. Por eso muchos tienen miedo, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, que les revisen su celular o que les revisen sus cosas. No es meta. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son de acuerdo a la voluntad del Señor. Claro, obviamente cada uno tiene que tener su intimidad y sus cosas, pero lo principal es que todos nosotros somos seres humanos y caemos. Y a pesar de eso, aunque no nos caigan bien, porque yo puedo decir que alguno de esos músicos que dice alabar a Dios no me cae muy bien, pero finalmente Dios lo creó o lo formó para ese propósito. Puede ser que el Señor levante a un hermano o una persona que se diga ser creyente en Dios, ni siquiera digamos que sea cristiano evangélico, pero sí que crea en Dios. Ya eso es algo bueno, por lo menos a mi entender. Es mejor eso a alguien que declare que es por él o que le dé la gloria al diablo, es mejor, por cierto. Mejor alguien que diga que cree en Dios, como le decía, quizás Isaac Newton no iba a la iglesia como nosotros, no daba la ofrenda, pero sí daba la gloria a Dios con cada una de las cosas que él hacía. Como que nos abre un poco en ese sentido la mente. Ahora, nosotros con todo el conocimiento que tenemos, ¿cuánto más podríamos lograr si le amamos y le entregamos todo nuestro corazón al Señor con todo este conocimiento que tenemos? Si Dios ya nos ha mostrado cómo servirle de verdad. Porque en esa época, hermano, ellos no podían ir a una iglesia, porque la única iglesia que había era la católica, y era lo que ellos decían, y si usted decía pío, en contraposición a lo que decían ellos, usted se tenía que ir detenido o preso, o lo mataban. Entonces, todo esto que tiene que ver con la Inquisición, de la persecución de la iglesia contra todo aquel que pensara distinto, persiguió a todos. A arquitectos, músicos, artistas, científicos, a todos. Y sean creyentes en Dios o no. Entonces, a veces nos ponemos, ¿cierto?, un poco de decir, o lo que habíamos hablado antes, de que la ciencia y la fe no tienen nada que ver. No, sino que muchos hombres de Dios fueron científicos célebres y creían en Dios. Y no tiene ninguna contraposición.
música y acústica. Bueno, ahí vemos la imagen de un teatro. Los teclados que hoy conocemos, que hoy tenemos en la iglesia, estos pianos, hoy en día se llaman sintetizadores, ¿ya? Tienen su origen en los órganos de viento de hace 7 siglos. ¿Usted sabe cuáles eran esos órganos? Como el del fantasma de la ópera. Esos son los órganos, porque funcionan con viento. Y estos aprovechaban la acústica de la iglesia. Fue en la iglesia y en la música sacra que nacieron muchos de los instrumentos que hoy suenan en las mejores salas de conciertos. Y fue a la iglesia que se vio la necesidad de diseñar para oír. Ellos dijeron, no tenemos parlantes, obviamente no existían, ¿cómo amplificar el sonido? Entonces, aquí, ¿qué comenzaron a hacer? Los hombres que construían estos anfiteatros lo hacían de tal manera que rebotara el sonido y llegara hasta el último de la fila ya. Y sin que la persona que estuviera hablando estuviera gritando. ¿Se da cuenta? Eso es ocupar la acústica. Obviamente el Señor Jesús lo sabía, por eso se colocaba desde el mar hacia acá y ocupaba el viento para que le ayudara a impulsar la voz. Porque si no, imagínense Jesús gritando el último día, no puede escuchar. Los primeros problemas de acústica fueron resueltos para las primeras catedrales, porque en ese entonces no había micrófonos y altoparlantes para ayudar a que la homilía fuera escuchada por todos. Los templos eran diseñados por maestros arquitectos que lograban que la voz humana se proyectara con facilidad. Lo mismo sucedía con el teatro. O sea, de la iglesia lo pusieron en los teatros. El mismo conocimiento. La verdad es que las famosas salas de conciertos no existirían si no fuera porque Dios quería interactuar con el mundo a través de la música y la obra teatral. Usted no sé si ha tenido la oportunidad de estar en alguna catedral, porque usted dice, ¡ah! Y se escucha hasta el fondo, ¿cierto? Rebota. Incluso cuando los que tienen los que son músicos o tienen bandas musicales van a ciertos lugares donde la acústica no es muy buena, hay que tener ahí un ingeniero de sonido idealmente para que vea cómo hacerlo para que no suene así y que realmente algo feo. Lamentablemente hay gente que llega y le pone sonido a todo nomás y empieza a rebotar el sonido y es lo peor. Y sabe, hermano, no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en algún teatro. Por ejemplo, el Teatro Municipal de Santiago. ¿Alguien ha podido ir? Bueno, por el colegio a mí me tocó una vez y fui obligado y me gané un 7. Solamente por ir. ¿Y por qué? Era después de clase. Era lo más terrible. ¿Cierto usted, hermano? ¿Usted ha estado ahí en Viena, ahí en el teatro? ¿Sabe, hermano, que hay momentos donde hay silencios y el violín o un instrumento pequeño empieza a tocar algo, pero tenue y se escucha? Independiente de donde usted esté sentado, se escucha. Y eso no lo podríamos hacer, por ejemplo, a la intemperie, en un gimnasio. El teatro está hecho para la acústica correcta, por eso está hecho así. Entonces Dios también, ¿qué es lo que hace? Toma este conocimiento que los hombres lo utilizaron para mejorar la liturgia, o sea, cómo ellos hacían las reuniones, lo mejoraron. Hoy en día ya no es necesario hacer las cosas con forma redonda, ¿cierto? Como los teatros, porque ahora, ¿qué es lo que existen? Los micrófonos. De hecho, se escucha mejor y el que habla no tiene que estar gritando. Es mejor. Volviendo al tabernáculo. No podemos explorar el corazón humano sin encontrarnos con la enorme necesidad de la expresión personal. ¿Es importante el arte? Sí. Y para Dios sí era importante. El arte es una necesidad que Dios puso en cada ser humano. Pareciera que la única persona que Dios autoriza a expresarse es aquel que predica y está detrás de un púlpito. El propio tabernáculo era una galería de arte. ¿A quién le hubiese gustado ver el tabernáculo por dentro? A todos nosotros. Y sacar un poquito de orden. Si tenía oro por todos lados. Cada escultura,
Cada pintura, cada bordado significaba algo importante para Dios. Todo lo que, hasta el más mínimo detalle, tenía un significado para Dios. Dios le dijo a Moisés, hazlo así, así y así, y él tenía que, al pie de la letra, porque dice, y Moisés lo hizo conforme al diseño que Dios le dio. No se puso a inventar, ¿sabe qué Dios? No quedó muy bonito, lo voy a poner, le voy a echar otra mano. No. Dice que lo hizo tal cual como Dios le dijo que lo hiciera. Y cada una de esas cosas tenía un significado. Para Dios y para la persona que lo estaba viendo. ¿Quiénes eran las personas que veían el tabernáculo? Principalmente los sacerdotes y el sumo sacerdote. ¿Quiénes también podían ver los artefactos del tabernáculo? La gente común en los atrios, porque podían ir a entregar sus ofrendas y ahí podían ver el altar donde se quemaban las cosas y también podían ver el diseño del tabernáculo por fuera. Y además las tribus de Leví que tenían que desarmarlo. Se trataba de recordatorios visuales. No eran objetos pragmáticos, o sea, no era algo de decir, no, esto es santo, cuidado. Sí eran santos, pero también tenían un gran significado para ellos como nación. Eran símbolos para recordar, era arte. Si bien era algo impactante ver aquellas cosas del tabernáculo, también Dios les estaba enseñando algo muy importante a ellos, y no era cualquier cosa. Quizás hoy en día, con el nuevo pacto, podríamos tocar quizás los vasos sagrados o quizás ver algunas cosas y no morir. Pero en aquella época, aquellos que no cumplían con la ley ceremonial, morían. Era algo serio. Y con eso el Señor, ¿qué le estaba demostrando? Que era de valor para el Señor, que era su lugar santo. Hoy en día, dice la Biblia, ya Dios no vive en templos hechos por manos humanas, sino que vive en nuestro corazón. Está en los cielos el Señor. Bueno, ahí hay una imagen de lo que podría haber sido el arca del pacto o el arca de la alianza. Hasta el día de hoy nadie sabe exactamente cómo es, pero de acuerdo al relato bíblico, dice que tiene 2 varas que se traspasan para poder ser tomada. Es una caja donde estaba hecha de madera de acacia y estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. O sea, sí o sí era de oro en amarilla. Esas varas también eran de oro. Bueno, ahí no aparecen, pero son de oro también. Y sobre la tapa del arca habían 2 querubines con las alas extendidas tocándose mutuamente. Y es lo que encontré que más se asemejaba, porque hay cada tipo de querubines que algunos hacían pájaros, otros ángeles, y así cada uno, usted pone en internet y encuentra un sinfín de... Pero finalmente, y adentro, ¿sabe lo que había? Estaba la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley, imagínense poder ver eso, debe haber sido algo maravilloso. Las tablas de la ley. ¿Y qué más había? En un pocillo, ¿cierto?, estaba una porción del maná, que Dios obviamente por su presencia mantenía fresco, porque dice la Biblia que al otro día o a los tantos días se pudría, se llenaba de gusanos, pero ese maná se mantenía. Entonces debe haber sido genial poder ver y poder sacar un poquito de maná y probar y ver las tablas de Moisés, las tablas de la ley, para ver cómo fueron grabadas, si fueron grabadas en piedra o con un láser, no lo sabemos. Pero es realmente algo impresionante el arte que Dios le encargó a aquellos hombres que eran hábiles en las cosas que hacían. Mire, este es la Pietà de Miguel Ángel. ¿Usted conoce a este escultor? Bueno, Miguel Ángel también hizo a David, al David que le mostré la vez anterior, que lo hizo en mármol y también, ¿cierto?, le puso detalles en el pelo, en los ojos. Y esta escultura se llama La Piedad. Y vemos a María sosteniendo a Jesús una vez ya crucificado. Este hombre, ¿qué es lo que quiso hacer? Quiso mostrar en una piedra, que es mármol, el sufrimiento de una madre por su hijo, pero no cualquier hijo, sino que el Hijo de Dios.
Nosotros como cristianos protestantes o evangélicos no adoramos tanto a María, o sea, no la adoramos. No la veneramos tampoco, porque ellos dicen, no la adoramos, la veneramos, tampoco. La respetamos, sí. Obviamente, esta es la visión de un artista, pero uno, hermanos, al mirar esto, ¿a usted le da algún mensaje? Al mirar esto, ¿usted le da significado? Imagínense que este hombre, teniendo una piedra de altísimo valor, porque usted sabe lo que es el mármol, no es llegar y recoger mármol en la calle o comprarlo en la ferretería ahí, al kilo. Él tenía una pieza tremenda de mármol y él no hizo un caballo venciendo, no hizo a un hombre ahí, a un gobernador, él no hizo a un César romano. ¿A quién hizo? A una madre sosteniendo a su hijo. Pero lo hizo de tal manera que reflejara el sufrimiento de esa madre. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está tratando de encarnar el sufrimiento también de un padre, de Dios, que dio a su hijo. Y como lo vimos, hermanos, en un cuadro de Rembrandt, ¿se acuerda? Jesús todo pálido, bajando de la cruz. Reflejar el sufrimiento que él tuvo y la humanidad. Porque aquí, ¿qué es lo que vemos? La humanidad. No vemos a un Jesús, ¿cierto? Grande o enseñando, sino que vemos a un Jesús en la humanidad de que realmente murió. Él no se hizo el muerto, el Señor no puso a Judas, como dicen algunos ahí, que murió por él, y no. Él realmente murió. Y este hombre, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, ¿qué es lo que hizo? Reflejó una verdad bíblica, que Jesús, en definitiva, murió por nuestros pecados y que el sufrimiento fue real. Y sabe, hermano, esta pieza de arte se encuentra en la Basílica de San Pedro, que está en Roma. Ahora usted puede decir, la Gran Babilonia. Ya, ¿sabe qué, hermano? Para entrar a ese lugar usted tiene que comprar una entrada. Imagínense la cantidad de gente que va, porque tiene que reservar la entrada con meses de anticipación. De partida tiene que tener pasajes para llegar a Italia, esto es ya otra cosa. Y entrar a ese lugar que literalmente es un museo de obras de arte que hablan de la Biblia. Es un museo. Es una catedral museo, podríamos decir. Y esa obra está ahí. Y créanme, hermanos, que muchos hombres y mujeres que van ahí no creen en Dios. Son ateos. Gente que no... Y la pregunta es, ¿por qué pagan el precio de llegar y ver esa obra y que cuando la ven incluso hasta les cuesta tragar? Porque le está llegando un mensaje que un artista quiso plasmar a todo aquel que lo viera. Yo aquí le puse una imagen, pero yo creo que debe ser algo impactante verlo en vivo y en directo. ¿Y por qué? Porque estos hombres tenían la idea de que con su arte mostrar la gloria al Señor. Esa era la idea. Y sabe, hermano, qué maravilloso que los hombres hoy en día gastan dinero, esfuerzos para viajar y ver esta obra de arte. ¿Y cuántos de ellos quisieran comprarla para poder verla? ¿Se da cuenta? Y esto es solamente una muestra de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ahora, como este estudio está basado en un libro de un autor que se llama Junior Zapata, él comenta y dice, ahora falta otro artista que haga la resurrección. Y esperemos que sea pronto para poder verla. Porque hasta el momento ellos se enfocaron en la muerte del Señor Jesús, que hasta el día de hoy sigue impactando la vida de gente que no lo conocen. Señor hermano, yo de manera personal me dio el Señor la oportunidad de estar por afuera de la Basílica de San Pedro, una cosa tremenda, prácticamente una ciudad, usted sabe, el Vaticano es una ciudad aparte, y allá andaban los colocolinos, así que era algo impresionante, ahí andaban con sus banderas, entonces, ¿qué onda? Hasta acá andan y está bien. Y sabe, hermano, había mucha gente que al salir, porque uno podía ver cómo entraban en la fila y salían por otro lado, mucha gente llorando.
gente llorando, hombres y mujeres llorando. Entonces, adentro, quizás algunos van por un objetivo de simplemente mirar, algunos van por una devoción a una virgen, a una creencia católica, pero saben, finalmente Dios cumple su voluntad al mostrarle el verdadero mensaje. Jesús murió por ellos. Bueno, para terminar, los artistas. Las primeras personas que sabemos que fueron llenas del Espíritu Santo no fueron los apóstoles, ni reyes, ni sacerdotes. Fueron los artistas Bezalel y Aholiab. Eso aparece en Éxodo 31. Dice que Dios lo llenó de su Espíritu para ellos hacer obras de arte. La Biblia comienza con el arte, que es la creación. Dios es el máximo artista porque Él lo creó todo. Los biólogos quedan asombrados con la naturaleza, con la belleza de la naturaleza. Y termina con el arte, la nueva creación, que dice el Apocalipsis, que dice en los tiempos finales, Dios hará nuevas todas las cosas, una nueva Jerusalén. Dios usa a personas imperfectas, quebrantadas, descompuestas, individuos de reputación cuestionable. Sí, ahí tenemos un ejemplo. Este individuo tenía una mala reputación, era un asesino. ¿O no? Sí, Moisés mató a un egipcio. Aparte se metió con una mujer que no le correspondía porque tenía que ser israelita y se metió con una mujer extranjera. No circuncidó a sus hijos, tuvo que hacerlo la mujer. Y así tantas cosas que podemos reprocharle a Moisés. Entonces Dios usó a personas con reputación cuestionable, artistas, para tejer una historia, un guión de amor. Dios nunca marginó a los artistas. Saben que las tablas que finalmente fueron las definitivas, las talló Moisés. Moisés talló las tablas de piedra, pero quien escribió ahí fue Dios. El arte y los artistas son necesarios para el reino, ya que la imaginación y el sentido de descubrimiento son importantes para la adquisición de nuevo conocimiento. Por eso, hermanos, es importante que le entreguemos nuestra vida, nuestros talentos, todo lo que somos para Él. No decir, no, esto no creo que le dé gloria al Señor. Busquemos la manera de que en nuestros trabajos, en lo que sepamos hacer bien, le demos siempre la gloria al Señor. Y cuando usted tenga la oportunidad o alguien lo reconoce, usted diga, es por el Señor. No como he escuchado a otra gente que dice, no, todo lo que yo me he propuesto lo he logrado. Y ahí ¿y el Señor dónde está? Ah, sí, obvio. No. Obviamente que el Señor tiene que estar dentro de las primeras cosas, porque el Señor nos ha dado la inteligencia y la sabiduría. Eso sería, hermanos, les invito a que podamos orar y pedir